con Ezio Pérez, director técnico del Deportivo Vigilandia. Ezio, otra vez de vuelta al gimnasio Hermanas González, ¿qué significa eso para ti? Mira, de verdad que bueno, gracias por la gran oportunidad que me está dando por este medio de comunicación con el club. De verdad que bueno, mira, muy contento de que todo este fanático de Ciudad Guayana asista aquí a tal evento. Esto es el gran comienzo, bueno, de muchas temporadas que he pasado aquí al lado de Vigilandia juntos, derrota, campeones, pero de verdad muy contento aquí con el regreso. ¿Qué significa para ti dirigir, aparte de la selección nacional Vinotinto que nos representó en Lituania? Mira, de verdad que bueno, una bonita experiencia, ya tengo mucha amistad con muchos de los jugadores y de verdad que ya ellos me reconocen como uno del quinteto de los mejores técnicos a nivel nacional. De verdad que bueno, muy contento de estar dirigiendo hoy aquí a los muchachos de la selección. Estamos con otra fanática de la tribu y cuéntanos, ¿qué te parece este regreso de Vigilandia al gimnasio Hermanas González? Bueno, el regreso de Vigilandia ha sido fenomenal porque llega una ocasión especial para toda Ciudad Guayana, viendo las instalaciones nuevamente acondicionadas y bueno, disfrutando de los jugadores que fueron al Mundial de Lituania. Espectacular, sin más que agregar. El cuadro del Deportivo Vigilandia inició su participación en este cuadrangular enfrentando a la divisa del Callao, Dios es fiel, acá en sus pantallas, vistiendo con uniforme amarillo y azul. Y fueron precisamente los muchachos del Callao quienes empezaron fuerte y anotaron acá, en esta jugada, en la cual no pudo hacer resistencia al Pulpo Villalobos. Seguía atacando el conjunto del Callao y nuevamente la figura del portero de la Vinotinto se hacía presente. Pero poco a poco el conjunto del Deportivo Vigilandia comenzó a tomar las riendas del partido hasta que llegó este tanto anotado por Carlos el Conejito Moreno a la salida de este córner, que forzaba así el empate a 1 en el partido. A partir de ese momento fue todo Vigilandia, que empezó a inclinar la cancha y acá casi anotaba el gol de irse arriba, que no tardaría al llegar 4 minutos después, al 18. Nuevamente el de La Vega, Carlos el Conejito Moreno, ponía la pelota en la red. Ya se juega la segunda parte, Chabela lo intentaba, pero la pelota no se colaba en la red de los del Callao. Hasta que llegó nuevamente el Conejito Moreno, hat-trick para el de La Vega. Y Vigilandia tomaba la delantera en el partido. Turno para Wilson Pichón Francia, que con este riflazo le parte al arco al conjunto del Dios es fiel y anota el cuarto para Vigilandia. Pero a la contra, y aprovechando el adelantamiento de Oliver Parra, Dios es fiel reducía las diferencias. Sin embargo, acá se redime el portero zuliano iniciando esta jugada que cierra a puerta vacía Carlos Polo, el capitán de Vigilandia, para poner el 15. Y finalmente, bordeando el pitazo final, Emil Bermúdez, el juvenil, se hacía presente en el marcador y el conjunto del Deportivo Vigilandia de esta manera se llevaba la victoria en el primer encuentro con amplio marcador de 6-2. ¿Qué significó para ustedes estar en este escenario acá en Puerto Ordaz? Mira, es algo, para nosotros es algo importante. Queríamos desde siempre estar acá participando en un torneo de este evento, de esta magnitud. Vigilandia nos invitó y aquí estuvimos pues haciendo un buen papel, representando a nuestro municipio, al Callao como tal, y vuelvo y repito, nos vemos pronto. De verdad que siento una satisfacción muy grande, de verdad que estoy agradecido con Dios por traerme hasta acá en este espectáculo deportivo. De verdad que creo que aquí el único ganador ha sido toda esa gente que se ha tomado la molestia de venir acá a disfrutar, dedicar ese tiempo a vernos a nosotros, tanto a nosotros como a los equipos rivales. Eso es lo más importante, que la gente se lleve una buena imagen y que sepa que Deportivo Vigilandia está trabajando por el proyecto deportivo.
Sumamente agradecido por la directiva, por traerme, feliz de haber estado acá. Un bonito público, un ambiente de liga profesional, de más allá, pienso yo. Y súper contento por aportar mi granito de arena al equipo, una institución que es muy ganadora. Y eso es muy importante para uno, llevarse esta experiencia y este bonito espectáculo para darle a la afición. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad. Bueno, una de las plazas más difíciles que hay en el país, cuando uno llegaba de visitante, 3 años seguidos, tuve la desafortunada hora de jugar en contra, pero bueno, gracias a Dios el tiempo de día es perfecto, ahora estoy defendiendo los colores, salimos campeón y contento, agradecido, ratificando que es la mejor afición del país. ¿Qué mensaje le das a esos fanáticos de la tribu? Que sigan apoyando este equipo, hay un proyecto para grandes cosas, posiblemente puedan ver estas caras en una futura liga profesional y bueno, contento y agradecido de vestir estos colores. No se despeguen de sus pantallas, que ya viene más de Vikilandia por Futsal TV y Meridiano Televisión.